Son las 6 de la tarde. Hasta ahí el mensaje. Creo que ya estamos en vivo. Vamos a verificar. Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que ya se están conectando a nuestra transmisión del día de hoy. Continuamos con nuestro ciclo de conferencias de conocimiento de sí mismo. Hoy vamos a hablar de la conferencia número 39, la no identificación con las cosas del diario vivir y por qué juzgamos a los demás. Es una conferencia bien interesante que podemos empezar a aplicar desde ya. Todas esas circunstancias que nos tienen identificados, que nos tienen sufriendo, todos esos problemas que nosotros, a lo que llamamos problemas, que son sencillamente circunstancias. Entonces es una conferencia muy práctica, una conferencia que nos va a ayudar muchísimo en nuestro avance interior. Vamos saludando a las personas que ya se están conectando a nuestra transmisión. Saludamos a Jessica, Tatiana Castro, saludamos también a Olga Chávez, a David Díaz, que también se está conectando con nosotros, a Joana Montoya, que nos saluda desde México, a Monquiqui Eresco, que también nos está saludando desde California, a Oscar Bedoya, a John Vilches desde Perú y a Guido Antonio Moreno. Bienvenidos todos a una conferencia más de conocimiento de sí mismo. Como siempre, el propósito de estas conferencias es que aprendamos herramientas prácticas para hacer cambios radicales en nuestra vida. Ese es el objetivo de estas conferencias y el principal objetivo pues va a ser más que todo que podamos practicarlas, que cada cosita que vayamos aprendiendo en estas conferencias inmediatamente empecemos a vivenciarlo en nuestro diario vivir, nos demos cuenta que sí podemos aplicar esas herramientas y que sí pueden cambiar nuestra vida. Bienvenidos entonces todas las personas que se están conectando. Vamos a esperar unos minuticos mientras compartimos el link de la conferencia en los diferentes grupos de WhatsApp. Mientras tanto, vamos saludando también a Ruby Santillán, que nos saluda también, se está conectando a nuestra transmisión a esta hora, y a todas las personas que están ingresando. Hay varias personas que ya están ingresando a nuestra transmisión. Y como les digo, hoy vamos a hablar de una conferencia muy importante de la fase A. Para las personas que son nuevas, que hasta ahora llegan a este ciclo de conferencias, porque puede que haya muchas personas que hasta ahora estén ingresando, pues les recuerdo que estamos dictando las conferencias de fase A por esta página de conferencias conocimiento de sí mismo, todos los martes, miércoles, jueves, sábados y domingos a las 6 de la tarde. Entonces hay un ciclo que se está dictando, que es en el que vamos el día de hoy, que es la conferencia 39, que se dicta los martes y los jueves a las 6 p.m. Hay otro ciclo que se está dictando los miércoles a las 6 p.m. Y para las personas que por alguna razón no puedan entre semana conectarse a las conferencias en vivo, también hay un ciclo de conferencias los sábados y domingos a las 6 p.m. El día lunes estamos dictando las conferencias de fase B, que son conferencias un poco más avanzadas para aquellas personas que ya vieron la fase A. ¿Sí? No quiere decir que una persona que no haya visto toda la fase A no pueda ingresar a una de fase B, pero posiblemente le va a quedar un poco más difícil entender los temas. Por eso es importante que veamos las conferencias de la fase A. Y todos los viernes a las 6 de la tarde estamos haciendo prácticas guiadas. Aquí por esta misma página, Conferencias Conocimiento de sí mismo. Entonces todo lo que vamos aprendiendo en las diferentes conferencias lo vamos a aplicar en esas prácticas guiadas de los viernes para que podamos experimentar cada una de estas técnicas. Siguen llegando personas, se siguen uniendo personas. Saludamos a Gregorio Vargas, que nos está acompañando, a José Ramiro también, que nos saluda desde Yopal. Un saludo para José, para James Díaz García, para Marisita Sierra,
para Api Silva, que también nos saluda desde Perú, hay varios compañeros de Perú acompañándonos, y para Jairo Alberto Guarnizo Peña. Yo creo que ya es hora de empezar a hablar de nuestro tema del día de hoy. Recordemos que es la conferencia número 39, y recordemos también que cualquier inquietud que tengan acerca de la conferencia la pueden ir dejando en los comentarios y vamos a dedicarle un tiempo cuando terminemos esta exposición para responder cualquier inquietud que ustedes tengan. La idea es que nos quede muy claro cómo salir de la identificación y cómo dejar de juzgar a otros, que va a ser ese el objetivo de la conferencia del día de hoy, ¿sí? ¿Por qué? Porque estos dos aspectos, la identificación y el juzgar a otros, nos estancan muchísimo en nuestro trabajo interior. Es por esto que es tan importante que haya una conferencia que nos enfoque a cómo salir de estos dos aspectos. Puede que la persona tenga mucho anhelo de cambiar, tenga mucho anhelo de autorrealizarse, tenga mucho anhelo, muchas ganas de hacer este trabajo interior, pero si no salimos de estos dos aspectos, que es la identificación y la crítica, no vamos a poder avanzar. Por eso es tan importante la conferencia, porque esto va a permitir que nuestra conciencia no se duerma y empecemos a ver resultados en nuestro trabajo interior. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar, primero que todo, de lo que es la identificación o la no identificación. Yo creo que lo primero para entender este tema es que expliquemos qué es identificarse, ¿cierto? Porque pues es un término que posiblemente para muchos de ustedes sea completamente nuevo. Identificarse, como su mismo nombre lo indica, es ser idéntico a un defecto, ¿sí? Eso es identificarse. Dejar que un defecto se apodere de mi máquina humana, de los diferentes centros de mi máquina humana, y que ahora sea él quien maneje todas mis funciones, mi cuerpo físico, mi sentir, mi pensar, mi desear, mi actuar. Eso es identificarse. Entonces ya soy idéntico al yo. Por ejemplo, si una persona se identifica con el defecto de la ira, pues se vuelve idéntico a ese demonio de la ira. De tal forma que la persona va a actuar como ese demonio de la ira, va a ser idéntico a ese demonio, porque él es el que está actuando dentro de nosotros. ¿Qué hace ese demonio de la ira dentro de nosotros? Pues grita, dice groserías, pelea, golpea, hiere a otras personas. Eso es lo que hace. ¿Qué es lo que piensa el demonio de la ira? Pues piensa en vengarse, piensa en hacer daño, piensa en no dejarse de la otra persona. ¿Qué es lo que siente? Bueno, siente odio, siente rabia, le decimos acá, ¿sí? Siente ganas de pelear. Entonces, todas esas cosas hacen parte de lo que es ese demonio o ese defecto de la ira. Cuando yo me identifico, estoy dejando que ese defecto sea dentro de mí y yo me convierto en ese defecto, me vuelvo idéntico a ese defecto. Dejo que se apodere de todos los centros de mi máquina humana y que pueda hacer lo que quiera con ellos. Entonces, esa es la identificación. ¿Qué debemos entender de la identificación? Que la identificación duerme la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Mientras esté actuando dentro de mí un defecto, o un diablo, o un demonio, como lo queramos llamar, pues obviamente no va a poder estar actuando mi conciencia, mi espíritu, la parte superior que hay dentro de mí. Caería en la fascinación, en la inconsciencia y en el sueño psicológico, y perdería completamente la vigilia. Una persona, si cae en la identificación, como lo decíamos, por ejemplo, de la ira, en ese momento pues la conciencia no se puede manifestar, la persona está gritando, la persona está rompiendo las cosas, la persona está humillando a otra persona, entonces ya es completamente el defecto el que se está manifestando y la conciencia no tiene el chance o no tiene la oportunidad de manifestarse en este momento. Pero ¿qué pasa si yo todo el día me la paso identificado? Si voy por la calle para mi trabajo y veo que hay un accidente en la esquina, inmediatamente me identifico a imaginarme quién fue el culpable, a pensar en qué fue lo que pasó, a imaginarme la sangre. Bueno, entonces ya estoy identificado con ese suceso que se dio en ese momento y ya perdí mi vigilia, ya no hay posibilidad de que mi conciencia se manifieste. Pero si yo sigo mi camino y ahora me identifico con una vitrina porque vi un vestido muy bonito o porque vi cualquier cosa que me gustó, entonces ya perdí también la vigilia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros todo el día estamos pasando de una identificación a otra. Que si me vuelvo acá, estaríamos diciendo que estamos dejando que cada efecto entre, se manifieste en nuestra máquina humana,
nos haga perderle el instante, la vigilia, nos quite nuestra energía y luego se vaya. Y cuando ese efecto se va, pues llega otro. Y al llegar otro efecto, que puede ser ahora la envidia, estoy identificada por la envidia porque llegué a mi trabajo y me di cuenta que mi compañero de trabajo llegó con un carro nuevo, ¿sí? Compró carro. Entonces, inmediatamente eso ya me identificó, ya estoy pensando, pero ¿cómo lo compró? ¿Pero por qué? Si es que él gana menos que yo. Bueno, entonces empecé a sentir un desagrado, una rabia, una ira, ¿sí? Una cantidad, una frustración, una cantidad de cosas. Y ya estoy identificada, ya no puedo vivir el instante, ya no puedo estar en vigilia. Y eso es lo que nos pasa a nosotros durante todo el día. Estamos pasando de una identificación a otra identificación. Y pues esto lo único que garantiza es que nuestra conciencia esté completamente dormida. Llegamos en la noche a la conferencia de conocimiento de sí mismo y nos preguntamos, bueno, ¿y por qué yo no pude eliminar yo eso hoy? ¿Por qué como que no pude estar despierto? ¿Por qué no pude salir al astral el día de ayer? ¿Por qué? ¿Por qué ni siquiera me acordé del astral? Pues porque todo el día nos la pasamos identificados con las diferentes cosas que nos pasan en el diario vivir y no tenemos la oportunidad de dejar que la conciencia se manifieste. Por lo tanto, estamos dormidos en el día y estamos también dormidos en la noche, completamente fascinados. Bueno, entonces para empezar a desenvolvernos en este tema y poder entender cómo salir de la identificación, lo primero que debemos comprender es que la vida es como una película, ¿sí? En la vida hay diferentes sucesos. Cada día que pasa dentro de nuestra vida tiene unos sucesos determinados. Hay sucesos que son agradables, hay sucesos en los cuales nosotros reímos, compartimos con otras personas, nos sentimos bien, como hay sucesos que son terriblemente desagradables, ¿sí? Que perdimos el trabajo, que nos robaron, que tuvimos una decepción amorosa, que se murió un familiar, que tuvimos una discusión con nuestra pareja. Todos esos eventos son desagradables, ¿cierto? Pero ¿qué podemos decir de esto? Que todos en absoluto, sean agradables o desagradables, tienen una característica y es que son pasajeros, pasan, ¿sí? Lo que me preocupaba a mí hace un año, ya no me preocupa, eso ya pasó, ¿sí? Para mí en ese momento era algo muy importante y estaba pensando solo en eso, pero ya en este momento lo recuerdo y hasta me da risa, ¿cierto? Yo estaba preocupada el año pasado por esto, ¿sí? En este momento estoy preocupada por otra cosa, pero esto también va a pasar, porque es completamente pasajero, ¿sí? La semana pasada eran otras mis preocupaciones, pero ya pasaron. Y la siguiente semana van a haber otras preocupaciones diferentes a las de hoy, ¿sí? Diferentes completamente, ¿sí? Y sin embargo también van a pasar. O sea, todo va a ser completamente pasajero. Nada se va a quedar absolutamente eterno dentro del tiempo, porque el tiempo es pasajero realmente y todas estas cosas hacen parte del tiempo. Lo único que nos debe interesar, lo único que no pasa es nuestra conciencia, es nuestro ser. Eso es lo único que realmente se mantiene en el tiempo. El resto de cosas y de circunstancias son completamente pasajeras. ¿Qué debemos entender de acá? Pues lo que debemos entender es que los problemas como tal no existen. Existen en las circunstancias. Hay circunstancias que me generan agrado y hay circunstancias que me generan desagrado. Pero me generan agrado o me generan desagrado, todas van a pasar, todas son pasajeras. Yo tuve de pronto una discusión con determinada persona, pero esa discusión va a terminar y ya el día de mañana posiblemente ya estemos riendo con esa misma persona. Entonces fue algo pasajero, ¿sí? De pronto me robaron en un negocio, perdí un dinero. Bueno, voy a sufrir, pero después de determinado tiempo se me va a olvidar y ya voy a recuperar ese dinero, ya voy a seguir con mi vida. Entonces fue algo completamente pasajero. Lo que debe importarnos ahí es aprovechar cada una de estas circunstancias para poder encontrar los defectos que se manifiestan en cada uno de estos eventos. Eso es lo que realmente nos interesa. Pero vamos a seguir analizando. Cuando nosotros tenemos un problema, sea cual sea el problema, ¿sí? Nosotros tendemos a agrandar el problema, ¿sí? Digamos que si ustedes alcanzan a ver, acá hay una persona que se ve muy pequeñito y este es el problema, este monstruo que se ve ahí. Entonces cuando ya logramos llegar a ese punto, llegamos a ese punto en el que ya vemos un problema como un monstruo que ya no podemos manejar, no podemos dominar, en ese momento ya nuestro estado de identificación es terrible, sí, es absolutamente terrible, es muy grande. Y en ese momento nuestra conciencia está completamente dormida.
¿Y por qué nosotros agrandamos los problemas? Las circunstancias. Venía siendo una circunstancia, ¿sí? Por ejemplo, la circunstancia fue que no pude pagar la cuota en el banco, esa fue la circunstancia, porque me quedaron mal con un dinero, entonces no la pude pagar. Ya después de que yo empiezo a pensar en eso y a preocuparme por eso, ya deja de ser una circunstancia que yo podía llegar a resolver y se convierte en un problema. ¿Qué es un problema? Es algo que yo creé. Los problemas no existen, ¿sí? Los problemas son completamente ilusorios, pasajeros, pero mi mente los hace reales. Entonces, yo convertí la circunstancia que podría haber resuelto de alguna manera con mi inteligencia, la convertí en un problema. En el momento en que yo convierto una circunstancia en un problema, ahí es donde empieza el problema, ¿sí? Ahí es donde empieza el sufrimiento, ¿sí? Porque estoy creando algo que no es real. Y aparte de que lo estoy creando, lo estoy agrandando. Entonces, entre más piense yo en ese problema, pues más grande se va a volver, más grande se va a volver, al punto en el que mi mente va a empezar a imaginar una cantidad de cosas impresionantes. Entonces yo ya estoy imaginando que por no haber pagado esa cuota, entonces me metieron a la cárcel y en la cárcel me violaron. Bueno, ya mi mente, mejor dicho, voló a niveles insostenibles, a niveles extravagantes, digámoslo así, porque así es nuestra mente. Entonces ya el problema es grandísimo y ya yo estoy sufriendo o estoy sintiendo como si eso fuera real. Por eso sufro tanto, por eso me siento tan mal, porque ya no simplemente estoy sufriendo por la circunstancia, que puede ser una circunstancia desagradable, sino que ya estoy sufriendo por la cantidad de cosas que me estoy imaginando que no son reales, que no pertenecen a la realidad. A mí no me han metido a la cárcel, ¿sí? No me han quitado la casa, mis hijos no se han muerto de hambre, que es lo que yo estoy imaginando. No, eso simplemente son miedos que crea mi propia mente y que la sustenta con una cantidad de escenas imaginarias que yo termino creyendo que son reales. Y al punto que ya me creí que son reales y ya veo el problema así de grande, pues yo ya me quiero morir. O sea, hay muchas personas que se suicidan por esto, porque dejan que una circunstancia se convierta en un problema y que el problema se convierta en un monstruo, y cuando ya se dan cuenta ya quieren es morirse, ya quieren suicidarse, ya sienten que no pueden con la vida, que no van a poder enfrentarse a ese problema, porque ya lo agrandaron a unos niveles insostenibles. Y lo más curioso de todo esto es que ese monstruo es irreal. Ese monstruo no existe, yo lo creé con mi propia mente. Entonces, esto es lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta, que todos los problemas son creados por nosotros mismos y cuando se convierten en esos monstruos, pues los creamos por estar pensando en ellos. Entre más pensamos y entre más imaginamos sobre un problema, pues más vamos a hacer que ese problema esté muy grande. Y cuando el problema está muy grande, la persona está en un estado en que ya no sabe qué hacer, no sabe cómo actuar, no ve una salida. ¿Por qué no ve una salida? ¿Sí? Porque no ha podido manifestarse la conciencia. Si ustedes dejaran que su conciencia se manifestara, cuando ustedes tienen que resolver una circunstancia o una situación, encontrarían 1000 formas de resolverla en un instante. Si ustedes no convierten una circunstancia en un problema, sino simplemente miren la circunstancia y dejan que la conciencia se manifieste y les permite encontrar las salidas, listo, salieron de la circunstancia, porque todavía no es un problema. Pero en el momento en que yo lo convertí en un problema, me identifiqué, ya mi conciencia no puede manifestarse. Y cuando ya mi mente es la que está dominando toda mi máquina humana, cuando ya esos defectos, esa cantidad de defectos son los que están dominando todos mis centros, en ese momento no voy a poder encontrar una salida, porque eso es lo que quiere la mente, que yo siga sufriendo, que siga desesperándome y que termine encontrando las peores salidas posibles. Por eso una persona termina suicidándose, ¿sí? O por eso una persona termina prostituyéndose, termina tomando unas decisiones, termina adulterando. ¿Por qué termina tomando esas decisiones? Porque dejó que la mente decidiera y no le dio cabida a su propia conciencia. Por eso es tan importante esta conferencia. Tenemos que dejar de pensar y de crear, primero de crear problemas, de pensar en ellos y en agrandarlos, y empezar a dejar que la conciencia se manifieste. Pero para eso tenemos que salir de la identificación. Otra cosa que debemos entender es que los problemas obedecen al miedo. Siempre detrás de un problema que yo creé, porque ya les digo que los problemas no existen, pero yo ya me lo creí y ya creé un problema, entonces tengo que mirar cuáles son los miedos que están detrás de ese problema. Hubo un ejercicio que nosotros hicimos hace un tiempo en las prácticas guiadas del viernes, que
trataba realmente de este punto, ¿no? De cómo resolver un problema. Y lo primero que teníamos que hacer era mirar cuáles son los miedos que están detrás de ese problema. Si es una deuda, entonces ¿a qué le tengo miedo? Tengo miedo a que me saquen de la casa, tengo miedo a que me echen de trabajo, tengo miedo a que me echen a la cárcel, ¿sí? Tengo miedo a que me quiten la casa, tengo miedo a que mi familia sufra. ¿Cuáles son los miedos? Y ya después de identificar cuáles son los miedos, pues yo tengo que hacer algo que es muy práctico y muy efectivo, y es coger el toro por los cachos, como lo estamos viendo acá en el gráfico. ¿Y qué quiere decir coger el toro por los cachos? Pues que yo ya no me voy a sentir no me voy a ver en esta posición donde yo estoy completamente débil, me siento pequeño, no sé qué hacer con este monstruo, sino que me voy a ver en esta posición en la que cojo ese monstruo por los cachos y lo enfrento. Esa es la mejor actitud que yo puedo tener ante un problema. Enfrentarlo. ¿Y cómo lo enfrento? Pues voy a mirar, bueno, a ver, ¿cuál es el problema? Listo, que no he podido pagar esa deuda. Bien. Entonces, ¿cuáles son los miedos que tengo? Eso es coger el toro por los cachos. Enfrentarme a los miedos que hay detrás de ese problema. Le tengo miedo al que dirán, que digan que yo soy un fracasado porque no pude pagar. Le tengo miedo a que me quiten, me embarguen la casa. Le tengo miedo a que estas personas sufran. ¿Sí? Le tengo miedo a que mi mamá piense mal de mí, tengo miedo. Entonces empiezo a mirar cuáles son mis miedos. Y ya después de que enfrento ese problema, ¿sí? Supuesto problema, y miro cuáles son los miedos, pues ahora tengo que mirar qué está sustentando esos miedos, cuáles son los defectos que están detrás de esos miedos. Eso es lo más importante en ese punto, mirar qué hay detrás del miedo, porque el miedo no lo siente la conciencia. Lo primero que tenemos que saber es que nuestra conciencia, que es lo que nosotros realmente somos, en nuestro interior, no siente miedo. Es completamente sabia, poderosa, feliz, ¿sí? Entonces nunca va a sentir miedo. Entonces, ¿quién siente miedo? Pues el que está sintiendo miedo es un defecto. ¿Y cómo está haciéndome sentir miedo? A través de algo que se llama la imaginación mecánica. El defecto me está generando un proceso de imaginación. Entonces me está haciendo imaginar que me sacaron de la casa. Me está haciendo imaginar que todo el mundo se burla de mí porque yo soy una fracasada o un fracasado. Me está haciendo imaginar que mi pareja me deja. Me está haciendo imaginar que mi familia sufre. Entonces, ¿quién me está haciendo imaginar eso? Yo tengo que mirar cuáles son los actores que aparecen en mi escena de imaginación. Entonces, si yo, por ejemplo, me imagino que me meten a la cárcel, pues yo tengo que mirar cuáles son los actores. Entonces, hay una policía que me lleva de forma injusta y me encierra. Entonces, esos policías, ¿quiénes son? Unos policías tiranos que me tratan mal, o unos compañeros en la cárcel que de pronto me roban o me tratan mal. Entonces, ¿quiénes son esos personajes que aparecen en mi escena catastrófica? Pues mis defectos, ¿sí? Eso no es real, eso no está pasando y ni siquiera va a pasar. Pero mi mente ya lo creó y ya estoy sufriendo por algo que ni siquiera ha pasado y muy posiblemente ni siquiera va a pasar. Pero ¿quién es el que está recreando esa imaginación en mi mente? Pues una cantidad de efectos que se están alimentando a través de una escena imaginaria. Si yo identifico ese yo tirano, si identifico ese yo asesino, por ejemplo, si me estoy imaginando que me mataron, o ese yo violador, si me estoy imaginando algo tan terrible como una violación, entonces si yo identifico que son yoes míos, que están generando una escena y se están alimentando a través de esa escena, pues ahí en ese momento encuentro realmente la base de ese supuesto monstruo que yo ya creé como problema, ¿sí? Y al encontrar esa base, eso que lo sostiene, que es esos defectos, pues los elimino. Madre mía, elimíname este defecto asesino, que está imaginando un asesinato. Madre mía, elimíname este defecto violador, que ya se está imaginando una violación y lo está haciendo en su mente. Ese es mi defecto violador. Madre mía, elimíname, ¿sí? Madre mía, elimíname ese defecto humillativo, burlón, que ya se está imaginando que determinadas personas se burlan de mí porque me fue mal en la vida o porque no pude pagar una deuda. Entonces, ¿quiénes son esas personas que se están burlando dentro de mi escena imaginativa? Pues mis defectos, ¿sí? Mis defectos orgullosos, burlones, de la superioridad. Entonces yo los identifico y los elimino. Madre mía, elimíname este defecto. Cuando yo elimino esas bases que sostienen ese monstruo, que es mi problema, pues el problema desaparece. Como por arte de magia, se los digo con total seguridad, ustedes hacen este ejercicio y se van a dar cuenta que el problema desaparece. Sí, ya no existe, ya no hay nada que lo fundamente, porque es que no existía, ¿sí? Simplemente era una cantidad de energía que alimentaba determinados defectos que yo no había podido identificar. Un problema
En conclusión, es simplemente ignorancia. No saber realmente qué es lo que está pasando en mi interior. Eso es lo que hace que yo cree un problema. ¿Listo? Entonces, cuando no nos identificamos con tal o cual problema, cuando permanecemos alerta, descubrimos en el problema nuestros propios defectos psicológicos. Esta es la parte más importante de la conferencia, darnos cuenta que lo que debemos hacer ante las diferentes circunstancias de esa película que yo les decía que es la vida, que es completamente pasajera, cada una de esas circunstancias dentro de esa película nos va a aportar algo a nuestro crecimiento interior. Nos va a aportar una sabiduría si nosotros identificamos cuáles son los defectos psicológicos que se están manifestando en esa circunstancia. Entonces, yo miro la deuda, pero ya no la voy a mirar como un problema, simplemente como una circunstancia. ¿Sí? Y lo que yo voy a mirar, en vez de estar tratando de romperme la cabeza, tratando de encontrar soluciones, lo que yo debo hacer ante esa circunstancia es mirar, bueno, ¿cuáles son los defectos que se están alimentando? ¿Cuáles son los miedos? Coger el toro por los cachos, mirar los miedos, mirar los defectos que sustentan ese problema y eliminarlos. ¿Sí? Entonces yo estoy sufriendo es por el que dirán, estoy sufriendo porque se me daña la imagen, estoy sufriendo porque voy a perder esto a lo cual estoy apegada. Y empiezo a eliminar todos esos defectos que están sufriendo, que sienten miedo, que hacen que ese problema sea grande. Entonces, ¿yo qué hice? Pues liberé una cantidad inimaginable de conciencia de ese problemita, ¿sí? Logré hacer que ese monstruo desapareciera y logré ver el problema como lo que es. Ya cuando yo le quito toda esa carga psicológica a un problema, pues ya no se llama problema, ya se ve como una circunstancia. Y ya mi conciencia me permite encontrar la salida y saber cómo solucionarla. Inclusive, ahí aparece algo que se llama magia, ¿sí? Y yo lo he experimentado muchas veces, por eso de pronto quiero aclararlo acá. No solo tenemos claridad para resolver un problema, sino que por arte de magia el problema desaparece. Así tú lo busques, ya no está, se desapareció, porque para que un problema exista exteriormente tiene que tener un fundamento en nuestro interior, tiene que tener una carga psicológica en nuestro interior. Como lo decíamos en el ejercicio que hicimos un viernes, si no existe dentro de mí, es imposible que se manifieste afuera. Y eso se los puedo decir con total seguridad. Si un problema no está dentro de ustedes mismos, es imposible que se manifieste afuera. Si se está manifestando afuera es porque está muy arraigado en el interior de cada uno de ustedes. Y nuestra tarea va a ser simplemente descubrir los defectos y eliminarlos para que ese problema desaparezca. Bueno, entonces vamos a concluir que los problemas no son un problema, sino que son una oportunidad. Porque en esas circunstancias más difíciles de nuestra vida, las que más nos generan sufrimiento, pues son las que más nos van a aportar a nuestro propio crecimiento interior. Hay circunstancias agradables, pero seguramente en esas circunstancias agradables no hay tanto material para trabajar y para liberar conciencia como sí lo hay en las circunstancias desagradables. Y no tenemos por qué buscar las circunstancias desagradables, ellas van a llegar. Pero cuando yo empiezo a ver la vida desde una actitud diferente, ya no veo esas circunstancias como problemas, las veo como oportunidades. Porque en esas circunstancias desagradables es donde la conciencia más puede crecer, es donde la conciencia más puede alimentarse, es donde la conciencia más goza. Y ustedes van a empezar a experimentarlo. Ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, que una persona los está insultando, y mientras esa persona los está insultando, si ustedes están viendo esa circunstancia como una oportunidad, pues ustedes están haciendo que su conciencia crezca, están eliminando la cantidad de defectos que se están manifestando ahí, de defectos que quieren vengarse, que quieren gritar, que quieren defenderse, que quieren salir corriendo, que quieren llorar, que quieren hasta asesinar, porque en nuestra mente aparece absolutamente de todo. Si yo aprovecho esa circunstancia, pues estoy dándome un banquete grandísimo para mi conciencia. Y obviamente ya esa circunstancia que es pasajera, porque va a pasar, en algún momento se va a terminar, no pasó en vano, sino que pasó, pero me dio un material grandísimo para mi propio crecimiento interior. Bueno, entonces, cuando uno se identifica, no se da cuenta cuál es el defecto que se está manifestando y por lo tanto le va a quedar imposible eliminar. Los defectos nos van a manejar, como lo vemos acá, como una marioneta, van a hacer con nosotros lo que quieran, porque esa es la identificación, y nosotros nunca vamos a poder darnos cuenta quién es el que está manejándonos, porque ya lo tenemos montado.
Es como cuando ustedes tienen las gafas puestas y empiezan a buscar por todo lado dónde están las gafas, pero es que no las encuentro dónde están y las tienen acá en la cabeza. Es exactamente lo mismo. Ustedes tienen ya el defecto puesto, ya se lo pusieron, o sea, ya se identificaron, ya dejaron que entrara a su cuerpo, a su mente, a su emoción, y les va a quedar imposible prácticamente poder ver que tienen ese defecto montado. Están completamente identificados. Mientras que si nosotros salimos de ese proceso de identificación, pues vamos a poder observar el defecto y vamos a poder eliminarlo. Bueno, vamos ahora a la segunda parte de la conferencia, que es el por qué juzgamos a los demás. Recuerden que si les quedó alguna duda sobre la primera parte de la conferencia, pueden dejarla en los comentarios y ya en un momento la revisamos. Bueno, este segundo tema también es bien importante. Lo primero que debemos entender acá es que no nos conocemos. Nosotros no hemos podido, por eso este curso se llama Conocimiento de sí mismo, ¿cierto? No hemos podido llegar a un proceso de autoconocimiento, no sabemos quiénes somos, ni siquiera podemos evaluar nuestros propios comportamientos para poder cambiarlos. Y si no nos conocemos a nosotros mismos, entonces, ¿cómo pretendemos conocer a los demás o saber por qué los demás actúan de tal o de determinada manera? ¿Sí? Hay una norma dentro de estos estudios que se llama la ley del espejo. Y esta ley nos dice que todo aquello que nosotros vemos en las demás personas es lo que más está arraigado en nuestro propio interior. Si, por ejemplo, a mí me fastidia mucho una persona porque es muy perezoso, y es que no lo soporto porque se la pasa todo el día durmiendo, ¿sí? Y no hace nada, y no puedo soportar las personas que son así. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ese defecto ocioso o perezoso está muy arraigado dentro de mí mismo. Y está tan grande y tan arraigado dentro de mí misma, como lo decíamos hace un momento, lo tengo tan montado que no me doy cuenta que lo tengo y me la paso viendo ese defecto en las demás personas. Por eso hay un dicho que dice: el que las hace, las imagina, ¿sí? Lo que yo soy internamente, eso es lo que imagino todo el tiempo que son los demás. Si una persona es muy lujuriosa, pues se la pasa viendo la lujuria en las demás personas. Entonces, si alguien habla, entonces ya habló con lujuria. Si hablaron dos compañeros, entonces es que ya les está echando el cuento a esa persona y ya está adulterando. Entonces ya la persona todo lo piensa de esa forma y critica muchísimo a las demás personas por ese defecto. Por eso se dice que la mejor forma de conocer a alguien, si uno quiere conocer a alguien, la mejor forma de conocerlo es mirar qué es lo que critica. Si yo me quedo escuchando a una persona detenidamente, a ver qué es lo que está criticando o a quién está criticando, ahí puedo conocer con exactitud quién es esa persona y cuáles son sus defectos más predominantes, porque eso que está criticando es lo que más está arraigado dentro de su propio interior. Eso es una norma y es completamente cierta, es completamente exacta, ¿sí? No tiene ni el más mínimo margen de error. Lo que yo más critico en los demás es lo que más tengo en mi interior. Si yo tuviera la sabiduría sobre esos defectos, si yo tuviera esa virtud, yo no criticaría. Si yo tuviera esa virtud, yo comprendería a esa persona. Porque tener una virtud es tener sabiduría. Para que una persona tenga una virtud fue porque pudo haber eliminado ese defecto en los dos polos, ¿sí? En el polo activo y en el polo pasivo. Por ejemplo, una persona eliminó el defecto alcohólico en el polo activo, que es el que quiere el deseo de tomar, y en el polo pasivo, que es la crítica hacia el que toma, ¿sí? El abstemio. Listo, lo eliminó y extrajo la sabiduría de esos dos polos. Comprendió. Al tener esa comprensión, si esa persona ve a otra persona en las mismas circunstancias, ya lo comprende porque ya pasó por ese proceso, ¿sí? Ya comprende a esa persona, ya sabe por qué esa persona actúa así, ya sabe cuáles son las justificaciones de ese defecto, las estrategias de ese defecto, la fuerza que tiene ese defecto, el fuego que tiene atrapado ese defecto, ya conoce todo sobre ese defecto y por lo tanto si ve a una persona con ese defecto lo comprende, ¿sí? Y por el contrario trata de ayudarlo. Pero si yo estoy criticando, estoy demostrando muy claramente y muy exactamente que no he podido comprender ese defecto y que lo tengo muy, muy arraigado dentro de mi propio mundo interior. Bueno, entonces, eso que cargamos dentro de nuestra psicología, no nos gusta verlo por fuera y por eso criticamos. ¿Cuáles son las consecuencias de la crítica? Bueno, la crítica tiene muchísimas consecuencias. Realmente es uno de los defectos más kármicos que puede llegar a existir. Pero digamos que vamos a hablar de algunas, ¿cierto? De las más importantes. Bueno, una de las consecuencias de la crítica es que no vamos a poder autoobservarnos.
Pues si yo tengo un defecto montado, pues ¿cómo voy a poder autoobservar? No voy a poder dejar que la conciencia se manifieste y que identifique cuál es el defecto que se está manifestando. Segundo, se duerme el juicio crítico. ¿Y qué es el juicio crítico? El juicio crítico es esa capacidad que tiene nuestra propia conciencia para juzgarse a sí mismo, identificar sus defectos y eliminarlos. Ese es el juicio crítico, es una facultad o es un poder o como lo queramos ver, grandísimo, es muy importante dentro de este trabajo interior. El juicio crítico es esa capacidad de ver mis propios defectos. Cuando una persona critica a otra persona o a los demás, en ese momento se duerme completamente esa capacidad. Y al estar criticando, pues no vamos a poder ver nuestros propios defectos. Hay una estrategia que tienen los defectos para que nosotros no los identifiquemos y no los eliminemos. Y esa estrategia es la crítica. Entonces, cuando un defecto se quiere manifestar en nuestro interior y no quiere que yo me dé cuenta que se está manifestando, entonces, ¿qué hace? Señala. Por ejemplo, mi defecto de la lujuria se quiere alimentar, ¿sí? Pero obviamente no quiere que yo me dé cuenta que se quiere alimentar, entonces, ¿qué va a hacer? Pues va a empezar a criticar. Entonces, digamos que yo me pongo a criticar a una persona por cómo está vestida, y mire, pero cómo se va a vestir así, mire, esa minifalda, pero ¿qué le pasa? Es que parece una prostituta, uy, no es que... Entonces, mientras yo critico a esa persona, ¿quién se está alimentando? Pues mi defecto prostituta, mi defecto lujurioso, que se está imaginando todo lo que esa persona hace. Uy, esa persona, de esa debe ser una tal por cual, se la debe pasar haciendo esto, esto y esto y esto. Y mientras yo me imagino lo que supuestamente esa persona está haciendo, pues mis defectos están alimentando en unos niveles grandísimos mi defecto de la prostitución, mi defecto de las orgías, mi defecto de la fornicación, mi defecto de la masturbación, bueno, todos los defectos lujuriosos están en un banquete mientras yo estoy criticando. Entonces esa es la mejor estrategia que puede existir de los defectos para poderse alimentar sin que yo pueda identificar que soy yo la que tengo ese defecto. Esa sería la segunda consecuencia. Perdemos esa capacidad, ese juicio crítico que nos va a permitir identificar nuestros defectos. Nos pueden poner en los zapatos de los otros. No nos pueden, realmente nos ponen en los zapatos de los otros. Cuando nosotros criticamos a alguien, la misma ley divina dice, bueno, si está criticando es porque no comprende. Cuando uno critica, demuestra que no comprende esa situación, que no tiene sabiduría sobre esa situación, por lo tanto le van a poner esa misma situación. Normalmente, cuando nosotros criticamos, se empiezan a dar las circunstancias, mágicamente, para que terminemos viviendo esa misma circunstancia que estamos criticando. Y de esa forma nos demos cuenta que realmente no teníamos la sabiduría sobre eso, que realmente cuando uno critica uno se siente superior a la otra persona. Uy, no, yo no haría eso. Pero lo ponen en las mismas circunstancias y no solo hace eso, sino que hace cosas peores, ¿cierto? Entonces, ahí es donde la vida misma nos quiere enseñar, oiga, no, usted no tiene la sabiduría para sentirse más que otra persona o para criticar a otra persona, ¿sí? Pero sin embargo nosotros no comprendemos, así nos pasen miles de cosas negativas, así todo lo que critiquemos se nos devuelva y terminemos viviendo esas mismas circunstancias, nosotros seguimos dormidos y seguimos con esa tendencia de criticar a los demás. Bueno, ese juicio que emitimos es una calumnia. ¿Por qué es una calumnia? Porque siempre que yo critico, yo no estoy segura de lo que yo estoy diciendo, ¿sí? Normalmente cuando nosotros criticamos, nosotros suponemos, ¿sí? Lo que la otra persona, ¿por qué la otra persona actúa así? Entonces, digamos, si una persona adulteró, entonces yo inmediatamente empiezo a criticar, uy, ¿cómo fue capaz de hacer eso? Ese esposo que tenía que es tan bueno, ¿sí? Es tan buena persona, es que es una tal por cual, y mejor dicho, me empiezo a hablar. Eso lo hizo fue por mala, eso lo hizo porque es malvada, porque quería hacerlo sufrir, porque quería destruir la familia. Empiezo a poner un montón de suposiciones y a afirmarlas y a decirlas y a asegurarlas. Y resulta que todo eso que yo estoy diciendo es una calumnia porque a mí no me consta, ¿cierto? Yo no tengo ni idea de las circunstancias que está viviendo esa persona o de las razones por las cuales esa persona actuó de determinada forma. Entonces se convierte en una calumnia y al convertirse en una calumnia pues genera un mayor karma, unas mayores consecuencias. Otra de las consecuencias de la crítica es que genera una mala relación con los demás, ¿sí? Cuando nosotros criticamos, nuestros defectos telepáticamente se comunican con los defectos de la persona que estamos criticando. Así no lo hagamos de frente, porque casi nunca lo hacemos de frente. La crítica
en su mayoría de veces la característica es que lo hacemos detrás de la persona, ¿cierto? Como algo traicionero. Entonces, cuando nosotros criticamos o hablamos mal de una persona o pensamos mal de una persona, inclusive, nuestros defectos se comunican telepáticamente con esa persona. Y esa persona recibe esa energía negativa que nosotros le estamos enviando. Por eso posiblemente esa persona cuando nos vea, así nos vea por primera vez, así no sepa nada de nosotros, va a sentir un fastidio o un desagrado hacia nosotros. Ni siquiera va a saber por qué. La persona nos va a ver e inmediatamente le caímos mal, ¿sí? La famosa frase, no, es que me cayó mal, ¿sí? Esa persona, no, sencillamente sentí un fastidio hacia esa persona y no sé por qué. Eso se da porque esa persona ha estado hablando muy mal de nosotros o ha estado pensando muy mal de nosotros, entonces ya se genera un choque. Así nosotros no lo sepamos, por debajo de nuestra razón se está generando una comunicación entre los yoes y ya es una comunicación de choque. Y es por eso que se generan tan malas relaciones en el trabajo, en la familia, en el mismo conocimiento con los compañeros, porque no nos damos cuenta de que así yo hipócritamente le muestro una cosa a una persona, una actitud a una persona, lo que realmente importa es la forma como nos comunicamos internamente los unos a los otros. Lo que realmente importa es lo que yo pienso de la otra persona. Así yo aparente una cosa, lo que importa es lo que realmente tengo en mi interior. Ustedes se van a dar cuenta, por ejemplo, que en una empresa, ¿sí? El jefe puede tener un fastidio terrible hacia un empleado. ¿Sí? Y el empleado no entiende por qué, pero ¿por qué me tiene fastidio? Entonces el jefe lo ve y le siente fastidio y como que quiere que se vaya y le ve solo los errores a ese empleado. Y resulta que ese empleado es el que se la pasa todo el día hablando mal del jefe. Y el jefe ni siquiera sabe por qué le siente tanto fastidio, pero es porque ya hay una telepatía. Entonces vamos a generar muy malas relaciones con las demás personas, ¿sí? Nosotros pensamos que nadie se va a dar cuenta de lo que estamos pensando o sintiendo, pero no nos damos cuenta de que los yoes nuestros se comunican telepáticamente con los yoes de las demás personas. Entonces va a generar muy malas relaciones. Y por último, pues karma. Karma es como les decía al comienzo, es uno de los defectos que más karma genera. Porque recordemos la conferencia 13, se genera karma por palabras, obras y omisiones. A mí no me cobra por lo que pienso y por lo que siento, aunque lo que pienso y lo que siento me va a llevar a las obras, ¿cierto? Entonces por eso es importante que yo esté pendiente de lo que pienso y lo que siento. Pero mientras pienso y siento todavía no me están cobrando. En el momento en que yo ya lo llevo a una obra, a una palabra, a una obra o a una omisión, que es dejar de hacer lo que podría hacer, en ese momento ya se convierte en karma. Entonces el defecto que más nos genera karma en el diario vivir es la crítica. Porque nosotros nos la pasamos todo el día criticando y por cada crítica, por cada palabra de crítica que sale de nuestra boca, pues nos estamos ganando una cantidad de karmas que se traducen en problemas, en sufrimiento, en tragedias, etc. Entonces, nuestra vida se vuelve, pues, una tragedia, se vuelve una desgracia por culpa de este yo de la crítica. ¿Cuáles son los beneficios de combatir estos dos errores? De no identificarnos y de no criticar. Primero, no se nos va a dormir la conciencia, o sea, nuestra conciencia va a poder manifestarse, va a poder estar en el instante, vamos a poder mantenernos en vigilia, vamos a recuperar el juicio crítico, que es esa capacidad de ver nuestros propios defectos para poder eliminarlos. La muerte en marcha pues va a empezar a rendir muchísimo, vamos a aumentar nuestro nivel de muerte en unos niveles muy grandes, impresionantes, y vamos a avanzar en nuestro trabajo interior. Entonces, por eso es tan importante esta conferencia, que la analicemos, la reflexionemos y empecemos a luchar por no identificarnos y por no criticar. En el caso de la crítica, la clave va a estar dirigir siempre la observación hacia nuestro mundo interior. Por ejemplo, si ustedes tienen el deseo de criticar, ven a una persona que está tomando, en ese momento ustedes tienen que voltear ese dedito que están apuntando, porque realmente 3 dedos apuntan hacia acá, ¿sí? Pero entonces vamos a apuntarlos todos hacia acá y vamos a mirar, bueno, ¿yo por qué quiero criticar? ¿En qué polo estoy? ¿Sí? ¿Estoy en el mismo polo de esa persona o estoy en el polo opuesto? ¿Qué quiere decir en el mismo polo? Que yo veo a esa persona tomando y cuando me autoobservo me doy cuenta que yo también tengo ganas de tomar, ¿sí? Que es envidia lo que estoy sintiendo, ¿sí? Que como que se me hace agua a la boca. Sí, que me imagino esa cerveza bajando por mi garganta y está haciendo calor y
Y al tener ese yo tan montado, ese mismo deseo, eso me genera desagrado y me genera crítica, las ganas de criticar a esa persona. Oye, pero ¿cómo va a tomar? Mire ese degenerado, ¿qué le pasa? Bueno, entonces ya identifiqué que es el mismo polo. Pero también se puede dar el caso en que yo me autoobservo en ese momento en que quiero criticar y me doy cuenta que estoy en el polo opuesto. En ese caso, tengo montado el yo abstemio, ¿sí? El yo que se cree un santo, ¿sí? No, es que yo no tomo, ¿sí? Yo pasé por eso, pero ya lo comprendí, ¿sí? Entonces, muy degenerados los que hacen eso, se van a ir para el infierno. Entonces ya estoy en el otro polo, en el yo abstemio, lo identifico y lo puedo eliminar. Eso es lo que tenemos que hacer. Siempre que tengamos el deseo de criticar, de una vez miremos, bueno, ¿en qué polo estoy? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué está pasando dentro de mí en este momento? Y se van a dar cuenta que siempre que critican, tienen montado el defecto que ustedes están criticando en los demás. Entonces ya cuando uno se da cuenta que tiene montado ese defecto, pues ¿qué tiene que hacer? Madre divina, elimíname este defecto. Comprendí que estaba en el polo activo, que tenía ganas de tomar, que tenía envidia, madre mía, elimíname este defecto. O comprendí que estaba en el polo pasivo, que es el que se cree un santo, el que se cree superior, madre mía, elimíname este defecto. Lo encontré, lo comprendí, lo identifiqué y lo eliminé. Esa es la forma como vamos a combatir la crítica. Y por favor, tratemos de estar muy pendientes en vigilia de este defecto, de no dejar que se manifieste, no nos ganemos karmas innecesariamente. Cada vez que criticamos nos ganamos un karma, y un karma se traduce en sufrimiento, se traduce en dolor, se traduce en dificultades, se traduce en estancamiento en mi trabajo interior. No me conviene para nada. Entonces siempre que voy a criticar, siempre tengo que estar en vigilia y hacer todo lo posible por identificar el defecto y eliminarlo. La crítica también se convierte en una oportunidad, así como los problemas se convertían en una oportunidad, la crítica también. Porque cuando yo tengo deseos de criticar a alguien, cuando quiero criticar, ahí puedo identificar qué defecto se está manifestando. Recordemos que lo que yo más critico en otros es lo que más tengo arraigado en mi interior. Entonces, si ustedes se preguntan, bueno, ¿cuál será el defecto más importante para trabajar en este momento? Ay, ojalá supiera yo cuál es el defecto que debo eliminar. Pues fácil, lo que más están criticando en los demás, ese es el defecto más importante, más urgente para trabajar en este momento. Entonces ahí se dan cuenta cómo se convierte en una oportunidad para poder descubrirnos a nosotros mismos, porque eso que estoy criticando es lo más urgente que debo eliminar y lo que más me va a permitir un avance en mi camino interior. Listo, ya para terminar la conferencia, pues la invitación es a que empecemos una lucha constante por no identificarnos y por no juzgar a los demás. Que cada momento, cada instante de nuestro diario de vivir esté vigente esa lucha, estemos en vigilia y no dejemos que llegue la identificación, o sea, que el defecto se apodere de nosotros. Para eso tenemos que estar eliminando constantemente los defectos. Cada vez que ellos quieran ingresar y apoderarse, pues los vamos a eliminar. Y desde que estemos en el instante, en el aquí y en el ahora, en ese momento podemos mantener nuestra conciencia activa, ¿sí? Y desde el instante vamos a observar cada defecto, lo eliminamos y volvemos al instante, ¿sí? Aparece un defecto que quiere pelear, entonces lo eliminamos, volvemos al instante y nos mantenemos en el instante. Llegó una persona llorando a contarnos un problema, entonces si nosotros nos identificamos terminamos llorando con esa persona, ¿cierto? Es lo común. Pero si nos damos cuenta del defecto que se está manifestando ahí, que quiere empezar a sentirse triste, que quiere empezar a preocuparse, entonces lo eliminamos y volvemos al instante, pues logramos pasar esa prueba, no nos identificamos con esa circunstancia. Y cada circunstancia de nuestro diario vivir nos va a permitir o identificarnos o, por el contrario, no identificarnos y rescatar la conciencia que estaba ahí atrapada. Y lo mismo con la crítica. Cada momento que tengamos el deseo de criticar, inmediatamente nos juzgamos a nosotros mismos, identificamos cuál es el defecto que está criticando, lo eliminamos y volvemos al instante. Ese va a ser el ejercicio y la lucha que vamos a tener que tener a diario, en cada momento, para poder aplicar la conferencia del día de hoy. Listo, los invito entonces a que nos contacten en nuestras redes sociales. Si de pronto son nuevos, no han visto las conferencias o quieren ver las conferencias desde el comienzo, desde la número 1, pues nos van a encontrar, las van a encontrar en nuestros canales de YouTube, Conferencias Conocimiento de Sí Mismo, ahí van a encontrar las conferencias tipo entrevista, o en Conocimiento de Sí Mismo en vivo también vamos a encontrar las conferencias
que se han dictado en vivo por esta página de Facebook. También ustedes, también acá en Conocimiento de sí mismo en vivo, van a poder encontrar las prácticas guiadas que se hacen los viernes y también van a poder encontrar las conferencias de fase B para las personas que las quieran consultar. En Conferencias Conocimiento de sí mismo, nuestra página de Facebook, también pues nos pueden encontrar todo nuestro material. Y si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través de cualquiera de estos números de WhatsApp. También para enviarles más información a través de WhatsApp o agregarlos a los grupos de WhatsApp donde estamos enviando los links de las conferencias en vivo, las conferencias en video, en audio, para las personas que de pronto no tienen Wi-Fi y les queda más fácil descargar los audios con datos, también los estamos compartiendo de esa forma. Entonces esa es la invitación para que nos contacten, para que pues sigan las diferentes páginas y para que estén al tanto de toda la información que se está subiendo diariamente sobre estos temas. Vamos a ir ahora a una ronda de preguntas, pues también invitarlos obviamente a la conferencia que se va a dictar el día jueves, ¿sí? Que es la conferencia número 40, la conferencia del sacrificio por la humanidad. Esa conferencia se va a dictar el día jueves, entonces también invitarlos a esa conferencia, que es la que sigue en nuestro ciclo. Y, sin embargo, mañana también va a haber conferencia a las 6 de la tarde. Bueno, vamos a ir ahora sí a la ronda de preguntas. A ver, hasta acá ya habíamos saludado a todos los compañeros. Después nos dice José Edgar Ávila. Buenas tardes a todos los hermanos. Saludos cordiales desde Querétaro, México. Bueno, un saludo para José Edgar. Yolima nos dice saludos, buenas tardes. Bueno, un saludo para Yolima. Fernando Rojas nos saluda desde Chamensa, Casanare. Bueno, un saludo también para Fernando y para todos los compañeros del Casanare. Dice Joana, ¿es mi internet o se congela la imagen? Bueno, ahí sí no sé, ahí me dirán ustedes si hubo interferencia en la transmisión o fue problema del internet de Joana. Api Silva dice, por aquí algo se congeló. Hola amigos, bendiciones, 3 días perdida por fallas técnicas, pero para mí fue un siglo. Bueno, un saludo para Luna que nos está acompañando otra vez. Luisa Cárdenas nos dice buenas tardes, Jesús también buenas tardes, Javier Pereira buenas tardes, Jesús que nos saluda desde Paipa, Adriana Vanguero también nos está saludando desde Buenaventura, Raúl Antonio, un saludo también para Raúl Antonio, para Rosiris, que nos saluda desde Cartagena. Bueno, un saludo para todos los compañeros de la costa atlántica colombiana. ¿Por qué no tiene capacidad para afrontarlo? ¿Por qué no tiene capacidad para afrontarlo? Bueno, no sé si eso es una pregunta o es una afirmación, pero el yo que piensa que uno no tiene capacidad para afrontar un problema, ¿sí? Ese defecto es, espera, miramos acá una cosa, ya. Ese es un defecto, ¿sí? Porque nuestra conciencia tiene la capacidad para afrontar cualquier problema, ¿sí? Nuestra conciencia es supremamente sabia, supremamente poderosa, por lo tanto nuestra conciencia puede enfrentarse a cualquier defecto. Si puede eliminar un defecto, puede eliminarlos todos. Entonces, ese yo débil que cree que no puede afrontar un problema, ese también hay que eliminarlo, ¿sí? Eso hace parte del objetivo de esta conferencia. Sol Mirella nos dice buenas tardes. John Jairo, excelente conferencia. Por más que uno lea y lea, el terreno práctico siempre será el que da la perfección. Así es. Estas conferencias pueden estar muy claras, ustedes las pueden entender muy bien, pero si no la practican, se va la magia. Hagan este ejercicio que aprendimos el día de hoy. Háganlo, así sea con el problema que tengan en este momento, ¿sí? Así nos dediquen mucho tiempo, así sea una horita, lo que le puedan dedicar a ese ejercicio, háganlo y ustedes mismos se van a dar cuenta de los resultados. Se van a dar cuenta de cómo aparece esa magia y cómo esos problemas se desvanecen. Porque como les digo, si no existe adentro, no va a poder existir afuera. Jairo Ruiz dice abrazos desde Medellín. Bueno, un saludo para todos los compañeros paisas. Guillermo Andrés nos saluda también. Buenas noches para Guillermo. Marisol Toreal también. Fabricia también está con nosotros. Muy buenas noches para Fabricia. Carlos González, buenas noches. Un saludo desde Tuta. Bueno, un saludo para los compañeros de Tuta, Boyacá. Verónica Díaz desde Chile también se encuentra con nosotros y dice, qué excelente conferencia, me acaba de responder varias respuestas.
Varias preguntas sería. Bueno, listo, Verónica. Me alegra mucho que te haya gustado la conferencia. Bernie dice, buenas noches, saludos. Bueno, saludo para Bernie que nos saluda desde Nicaragua y para todos los compañeros que nos acompañan de Nicaragua. Andrés Pedraza nos saluda desde Funda, Cundinamarca, qué bien. Saludo para Andrés, para Leonel, para Tommy Paulino, que también está con nosotros, para Porfirio Ambiorix, que dice, desde República Dominicana, en ese caso hay que aplicar mucha clave de sol y disciplinar la mente. Sí, la muerte psicológica. La clave de sol es el estado de recuerdo de sí. Sí, ese ejercicio se utiliza cuando estamos empezando el proceso de la muerte psicológica para poder lograr ese recuerdo de sí, pues, bueno, sujeto, objeto, lugar, ¿sí? ¿Dónde estoy? ¿Con quién estoy? ¿Qué estoy haciendo? Para poder generar ese shock, como cuando hacemos el desdoblamiento astral, ¿será que estoy en el mundo astral o en el mundo físico? Y ese shock me genera un estado de recuerdo de sí, de vivir en el instante, de estar en vigilia, que es el estado en el que yo debo estar durante todo el día. Y ya desde ese estado, que es cuando se está manifestando mi conciencia, pues cualquier defecto que llegue a tratar de identificarme, simplemente lo elimino. Las circunstancias se pueden dar, pero yo simplemente las voy a empezar a ver como lo que son, como una película pasajera. Esa circunstancia empezó acá y va a terminar acá. No va a ser eterna. Entonces, ¿yo para qué voy a perder energía, tiempo, y voy a perder mi conciencia por esa circunstancia pasajera, ¿no? Simplemente empezó la circunstancia. Digamos que alguien empezó a tratarme mal. Listo, empezó. ¿Y qué tengo que hacer? Pues durante esa circunstancia, cada defecto que llegue a identificarme, entonces me identifique con la autoconsideración, pero ¿por qué me trata mal a mí si yo he tratado de hacerlo mejor? Madre mía, elimíname este defecto. Me identificó la ira, uy, pero es que, ¿qué le pasa? ¿Por qué me trata así? Madre mía, elimíname este defecto. ¿Sí? Me identificó el miedo, ¿sí? Entonces ya me sentí humillada, me sentí débil, madre mía, elimíname este defecto, ¿sí? Me identificó dentro del miedo las ganas de escaparme de la situación, de salir corriendo, de evadirla. Entonces, madre mía, elimíname este defecto. ¿Sí? Me identificó el yo de la venganza. Uy, pero es que cuando pueda me voy a vengar de lo que me está haciendo. Madre mía, elimíname este defecto. Entonces, cada defecto que quiere venir a identificarme, lo voy eliminando y sigo en el instante. Ese es el objetivo. Dice Rosalvira, Jenicita, no logré llegar a la primera parte de la conferencia. ¿Me puedes dar la conclusión, por favor? Rosa, tranquila, la conferencia queda grabada. Tú la puedes ver en cualquier momento. Sería bueno que la pudieras ver toda porque es una conferencia muy importante para pues nuestro trabajo interior. Entonces simplemente entras al mismo link y ahí la vas a encontrar. Entras simplemente a nuestra página de conferencias Conocimiento de sí mismo y ahí vas a encontrar la conferencia desde el comienzo. Fabricia dice, por esta razón muchos homofóbicos terminan como homosexuales declarados. Muchos que se dedican a perseguir pedofílicos terminan encontrándoles que tienen mucho material pedofílico, etc. Así es, el ladrón juzga por su condición. Entonces, la mejor forma de conocer a alguien es mirar qué es lo que le fastidia, lo que critica, lo que no soportan los demás. Eso es lo que es esa persona, muy claramente. Y si lo quieren, pero no es tanto para mirarlo hacia afuera, ¿no? Porque es más para mirarlo hacia adentro. ¿Cuál es la mejor forma de conocerme a mí misma? Pues mirando qué es lo que me fastidia en los demás, qué es lo que critico en los demás. Porque no me tengo que enfocar tanto en lo que los demás, los defectos de los demás, porque yo a ellos no los puedo cambiar. Pero sí me puedo enfocar en mis propios defectos porque esos sí los puedo cambiar. Entonces puedo aprovechar este ejercicio del espejo como una oportunidad para avanzar en mi trabajo interior. Verónica dice, creo que cuando te identificas y en medio de eso te das cuenta, entonces comienzas a eliminar todo aquello que estás sintiendo. Cada vez te identificas menos en similares circunstancias. Así es porque baja la carga psicológica, baja la pesadez. Si a mí me molestaba que el perro lata y eso me generaba fastidio, no es que el perro late y es que si yo empiezo a eliminar ese defecto, pues ya después siento menos fastidio. ¿Sí? Y ya como que digo, bueno, pero ¿por qué me fastidiaba tanto? Bueno, ya después voy a sentir menos fastidio y llega un momento en que ya no voy a sentir nada. Ya el perro latió, digamos cuando llegó alguien, y yo ya no siento absolutamente nada por esa circunstancia. Entonces ahí pude eliminar completamente ese defecto. Y así lo podemos hacer con cada uno de los detalles que vamos encontrando en nuestro diario vivir. Rosiris nos dice excelente. José Ramiro dice, la identificación está hacia afuera como la crítica y hacia adentro como el deseo. ¿Cómo hacer para transformar esas imágenes en tiempo real? Con la muerte psicológica.
¿sí? Así de sencillo. Tú en el instante puedes observar la mente, puedes observar la emoción, puedes observar el deseo, ¿sí? Y estás como cuando uno está en un juego en que está matando pajaritos y no puede dejar escapar ninguno, ¿sí? Entonces, es algo así, o sea, no puedes dejar que ninguno se te escape. Entonces, en el deseo sentiste ganas de pelear, por ejemplo. Madre mía, eliminar este efecto. Pero mi mente me está diciendo, ¿y cómo se va a dejar? Porque ¿cómo no se va a defender? ¿Qué le pasa? Mire, los demás se están dando cuenta que usted se quedó callada. Entonces ahí puedo observar mi mente, madre mía, elimíname este defecto. Pero también en mi mente puede haber una proyección donde la mente está imaginando algo, está imaginando que esa persona me aplastó, se burló de mí, hizo conmigo lo que quisiera, lo que quiso, entonces observo esa imagen y la elimino en tiempo real. Madre mía, elimíname este defecto. Cada uno de los personajes de esa escena imaginativa que yo creo en mi mente, la puedo eliminar en tiempo real. Si tú estás imaginando algo en este momento, entonces dentro de tu imaginación hay un personaje que grita, entonces lo eliminas. Madre mía, elimíname este defecto. Hay otro personaje que tiraniza. Madre mía, elimíname este defecto. Hay otro personaje que siente miedo, se siente miserable. Madre mía, elimíname este defecto. Entonces en tiempo real tú puedes estar eliminando absolutamente todo lo que se manifiesta en tu mente, en tu emoción, a través de proyecciones, recuerdos, imaginación. Y esa es la muerte psicológica, la muerte en marcha, que se convierte, se va a ir desarrollando al punto en el que ya la persona va a poder estar eliminando en todo momento muchísimos defectos, miles de defectos, cientos de defectos en cada experiencia que va teniendo. Y ahí es donde se va desarrollando. Al comienzo vemos poquitos defectos, pero ya a medida que vayamos practicando la muerte vamos a poder ver muchos más. Fabricia dice, ¿cómo se trabaja el defecto que critica a los que engañan a otros? ¿Cuál trabajar ahí? ¿El yo que engaña a otros? Ah, sí, ese está muy fácil. Pues simplemente tú tienes que mirar, digamos que, pongamos un ejemplo, ¿sí? Digamos que una persona está engañando a un familiar tuyo, ¿sí? Y lo está haciendo sufrir. Entonces tú sientes un fastidio terrible por esa persona que está generando ese engaño. Tú tienes que observar qué sientes, qué piensas, qué deseas, qué imaginas, ¿sí? Y eso es lo que vas a eliminar. Resulta que tú, mientras estás viendo esa circunstancia, tú te estás imaginando que lo engañó, que le hizo perder un dinero o que le generó un problema y que le generó muchísimo sufrimiento. Todo lo que tú te estás imaginando que esa persona hizo, tú estás en tu mente imaginando una persona muy maligna, ¿sí? Y hay determinados comportamientos de esa persona dentro de ti. Entonces la persona es maligna, quiere engañar, lo hace porque es malo, después de eso quiere robar. Entonces todo lo que esa persona maligna que tú estás imaginando, todo lo que esa persona está haciendo, esos son tus defectos. Ese es tu defecto que está engañando a otros. Ese que está sufriendo, ese que siente miedo, ese que siente angustia, ese que no sabe qué hacer, ese que siente frustración. Todo eso hace parte de tu defecto, en ese caso del engaño. Entonces tú vas a eliminarlo todo pensamiento, toda imaginación, cada personaje de tu imaginación, todo lo que sientes, todo lo que piensas, en base a esa circunstancia, al punto en que tú veas esa circunstancia y ya no te genere toda esa carga psicológica. Cuando ya no te genere esa carga psicológica es porque ya estás eliminando el defecto. Pero si sigues identificada con esa circunstancia es porque está muy vivo el defecto dentro de ti y se está alimentando gracias a esa circunstancia. Dice Mari Fari, buenas noches, sigo con muy mala señal. Bueno, Mari, pues igual queda grabada la conferencia, si no la puedes ver en este momento, de pronto la puedes ver más adelante. Rosa Elvira dice, mujer, tienes toda la razón, cuando criticamos y juzgamos feo la otra persona lo presiente, por lo que hablas de la comunicación entre egos. Pero también es cierto que si tengo esa intención de criticar y lo convierto en cordialidad en el trato con el que me cae mal, comprensión y buena energía, lo que se está haciendo es transformando la energía y las relaciones mejoran y se cambian o eliminan los prejuicios con la persona y se supera la mala relación o vibra. Quien pierde es el ego. Claro, desde que no sea hipocresía, desde que yo realmente quiera cambiar la relación, desde que yo deje de pensar mal de esa persona. Pero lo que normalmente pasa es que nos cae mal alguien, tenemos una mala relación con una persona y somos hipócritas. Entonces le mostramos cordialidad, le mostramos amabilidad, ¿sí? De pronto por conveniencia, pero seguimos con esos pensamientos negativos, hablamos mal de esa persona, entonces esa relación nunca se va a arreglar. Por el contrario, va a seguir empeorándose.
porque tiene que ser un deseo sincero de cambiar esa relación y eso requiere pues que eliminemos esos defectos que sienten odio, fastidio hacia esa persona, que están criticando a esa persona, que son nuestros propios defectos, ¿sí? Fabricia dice, por aquí también se congela un poco. Bueno, vamos a revisar, eso fue hace 11 minutos. Adriana Vanguero nos dice, mil gracias. José Ramiro, muchas gracias, un gran abrazo. John Jairo Gómez dice, definitivamente la puerta de entrada a la espiritualidad es la autoobservación. Llevo varios años en el conocimiento y he sido un simpatizante dejando que se engorde el ego y me golpee, pero sigo aquí. Sé que la pelea es dura, pero una vez más de pie dispuesto a seguir peleando. Gracias por este trabajo a favor del Cristo. Bueno, John Jairo, pues mucho ánimo. Ya lo que pasó, pasó. Todo es pasajero, todo pasa, ¿sí? Entonces, lo que nos debe importar es este instante y lo que podemos hacer de aquí en adelante, ¿sí? Lo que vamos a hacer con cada circunstancia que va a empezar a llegar. Nada más en este momento, a partir de este momento que ustedes terminen de ver esta conferencia, ya van a tener unas determinadas circunstancias que les van a generar desagrado o agrado, ¿sí? Cada circunstancia tiene un sabor. Cada día, cada problema que se nos presenta, cada circunstancia, tiene un sabor diferente, ¿sí? Y ese sabor realmente es la oportunidad para rescatar una conciencia que está ahí atrapada. Entonces, si nosotros aprovecháramos todas esas circunstancias, pues avanzaríamos muchísimo. Ya lo que no hicimos, pues ya hay que dejarlo atrás, pero empecemos esa lucha, que es lo importante, empezar esa lucha constante, hacer el súper esfuerzo por empezar a eliminar esos defectos. Dice Verónica, sí, Jenny, la imagen se congela, pero el audio está perfecto. Bueno, pues eso es lo importante, que me escuchen. Yancy dice, buenas noches y gracias por compartir conocimientos tan valiosos. Bueno, un saludo para Yancy. Ruby Santillán dice, es evidente que los yoes se comunican. Cuando tú piensas en una persona y te llaman por el teléfono en ese momento. Sí, claro, ahí estamos viendo la telepatía de los defectos. Jesús nos dice, hola Fabricia, se trabajan los dos, aunque tal vez alguno de los dos polos está más alimentado, toca a ambos. Si lo pensamos o imaginamos, está dentro de nosotros. Sí, hay que trabajar lo que está manifestándose. O sea, nosotros no tenemos por qué buscar cosas que no están dentro de nuestro interior. Sí, tratar de buscar, bueno, yo cómo trabajo ese defecto, ¿no? Es muy sencillo, lo que está sintiendo, lo que está pensando, lo que está deseando, lo que está imaginando. Eso es lo que hay que eliminar. Y pues, lo que decía Chucho, pues, Jesús, perdón, vamos a identificar en qué polo estamos, si estamos en el polo activo o en el polo pasivo, y eso nos va a permitir tener una mayor comprensión. Bueno, en el caso de Fabricia, que nos pregunta sobre el yo que engaña, ¿sí? Entonces, el polo activo del yo que engaña, pues es el que también quiere engañar, ¿cierto? Entonces, el que de pronto quiere sacar provecho de esa situación, el que de pronto le está fastidiando lo que está pasando porque quiere que ese beneficio sea para sí mismo, ¿sí? Entonces, es el yo que igual al de la otra persona. Pero también puede ser el yo pasivo, que es el que se cree un santo, el que nunca engañaría, el que nunca robaría, y ahí es cuando uno empieza a evaluar cuándo he hecho lo mismo, ¿sí? Cuándo he engañado, cuándo le he quedado mal a una persona, y ahí es donde se da cuenta pues que no somos unos santos y que realmente tenemos ese defecto muy activo en nuestro interior, y ahí nos va a quedar mucho más fácil eliminarlo. Luna nos dice, sí, Jenny, me puse a analizar todas mis críticas y concluí que vi mis defectos en todas las personas que critico diariamente. Bueno, muy bien, Luna, eso es un muy buen síntoma de que estás empezando a autoobservarte. José Edgar nos dice, en ocasiones es difícil. Una ocasión un joven adicto a la droga le pegó a mi hijo especial para quitarle dinero. Salí molesto y con ganas de golpearlo inconsciente. Me contuve, pero sí sentía ira. Me molesta mucho que abusen de las personas especiales. Bueno, entonces, ¿qué hay que eliminar ahí? Lo que yo siento. Entonces, yo siento que es algo injusto, ¿sí? ¿Por qué me molesta? Porque veo que esa persona no se puede defender, porque veo que esa persona es débil, digámoslo así, porque no tiene cómo defenderse, ¿sí? Entonces, tengo que mirar qué es lo que me molesta en mi interior, qué es lo que se manifiesta, ¿sí? Entonces, yo veo ese defecto en mi interior que es abusivo, que abusa de la otra persona. Tengo que eliminarlo. Porque lo que me hace sufrir es mi defecto, no es ni siquiera lo que hizo esa persona, es mi propio defecto. Yo te aseguro que si tú eliminas el defecto, eso no te va a hacer sufrir. Mira, el Maestro Jesús, mientras lo estaban golpeando, mientras lo estaban latigando, mientras lo estaban crucificando, él no estaba sufriendo porque fuera injusto. Él ya era un maestro, él ya no sentía el dolor físico,
pero ya no sentía como esa angustia de, uy, ¿por qué me tienen que estar haciendo eso si yo antes los salvé y los ayudé y es que, ¿qué les pasa? No, él no estaba sintiendo eso porque ya había eliminado el defecto. Entonces tú puedes vivir esa misma circunstancia sin necesidad de que exista una carga psicológica y te aseguro que va a ser completamente diferente y vas a poder tomar acciones mucho más conscientes. Bernie dice, sí, Jenny, la imagen se congela, no por mucho tiempo, pero el audio está perfecto. Me interesa conocer más sobre la clave del sol y cómo poder ponerla en práctica. ¿En cuál conferencia puedo aprender sobre la clave del sol? En todas, Bernie. Donde se enseñe la muerte psicológica, esa es la clave del sol. ¿Qué es la clave del sol? Que yo esté en el instante, ¿sí? Que en cada instante yo me pregunte, bueno, ¿cuál es el sujeto? ¿Quién está manifestándose? Cuando yo miro el sujeto me doy cuenta que es la ira, entonces la puedo identificar. O me doy cuenta que es la envidia. O sea, ¿quién soy en este momento? Sujeto. Objeto. ¿Por qué estoy acá? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi propósito? Y lugar. ¿Dónde estoy? Eso me permite posiblemente despertar en el astral. ¿Será que estoy en el mundo físico o en el mundo astral? Entonces, si yo todo el tiempo me estoy preguntando esto, pues estoy en vigilia y estoy identificando los defectos que se van manifestando. Esta clave de sol se resume en la muerte psicológica, que es la autoobservación. Yo me observo, ¿sí? Observo mis pensamientos, mis emociones, mis deseos, ¿sí? Identifico que eso es un defecto, ahí está el sujeto, ah, mire, estoy sintiendo envidia, ¿sí? Y, madre mía, elimíname este defecto, lo elimino. Entonces, eso realmente está, la clave de sol está inmersa dentro de la misma técnica de la muerte psicológica, de la autoobservación, enjuiciamiento y eliminación. Nos dice Santa que se oye dos voces. Bueno, hoy como que han habido algunos problemas en la transmisión. Dice Guido Antonio, muchas gracias. Fabricia, gracias Jenny. Catalina, muy buena, importante la conferencia de hoy. Bueno, saludos para Catalina también, para Sor Mireya que nos está acompañando también, para Jesús. Y Rosalvira nos dice, pero ¿cómo sobrellevar acciones injustas en el diario vivir? No me queda claro. Rosalvira, no existe nada injusto. Nada es injusto en el diario vivir, absolutamente nada, nada. Lo que pasa es que nosotros no comprendemos, no tenemos sabiduría sobre lo que está pasando. Por ejemplo, ¿sí? Digamos que a un niño lo violan y lo matan. A todo el mundo le parecería que eso es injusto porque es un niño y él no ha hecho absolutamente nada. Pero si tú tuvieras la capacidad de ver la existencia pasada de ese niño, pues tú te darías cuenta que en una existencia pasada fue un violador y fue un asesino. Fue posiblemente esa persona que violaba y mataba niños. Y pues cuando nació, pues simplemente por ley de causa y efecto le ocurre lo mismo. Entonces no es injusto, ¿cierto? Para nosotros puede parecer injusto, pero no lo es. Simplemente nosotros no tenemos la sabiduría para saber realmente por qué ese niño está en esas circunstancias. No quiere decir que ahora nos volvamos insensibles y entonces el que esté sufriendo lo dejamos sufrir porque se lo merece, no, porque ahí está la caridad. Siempre que podamos ayudar a alguien, lo vamos a hacer. Eso es caridad y eso nos genera dharma, ¿cierto? Pero también hay que tener comprensión y darnos cuenta que todo lo que nos pasa a nosotros o lo que le pasa a las demás personas tiene una razón de ser, porque existe una ley divina y esa ley divina no se queda con nada. Nos paga todo lo que nos debe, pero también nos cobra lo que nosotros debemos. Está la ley del karma y está el dharma también. Entonces, son simplemente leyes universales que se van dando, la causa y efecto. Y cuando tú empiezas a despertar conciencia, ya no estás sufriendo porque algo es injusto, sino que ya lo que estás mirando es la circunstancia y la oportunidad que tengo de sacar sabiduría de esa circunstancia y de ayudar a los demás. Dice José Edgar, muchas gracias por su conferencia. Dios le bendiga siempre en cualquier lugar en que se encuentre. Bueno, gracias José Edgar. Saludo también para Caterine, para Bernie, que nos dice muchas gracias Jenny por su respuesta y por compartir su conocimiento. Bueno, gracias a ustedes por acompañarnos. Seguiremos hablando de estos temas. Mañana hay conferencia también a las 6 de la tarde por esta misma página. Conferencias, conocimiento de sí mismo. Cualquier inquietud adicional que tengan, pues pueden escribirnos al WhatsApp. Si quieren más material, si quieren los audios, si quieren entrar a los grupos de WhatsApp, escríbanos al WhatsApp que se encuentra en nuestra